a todos y oh, cosita. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a esta charla virtual organizada para explorar y debatir temas de gran relevancia en el ámbito académico hispánico. Estas charlas son posibles gracias al generoso patrocinio de Sigma Delta Pi y del Departamento de Lenguas del Mundo de Carson Newman University. Agradecemos enormemente su presencia en este espacio de apertura y diálogo. Hoy nos acompaña un destacado académico, el profesor Ángel Martínez de Lar de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien nos ofrecerá una valiosa presentación. Antes de comenzar con su intervención, me gustaría compartir con ustedes unas palabras de la profesora Leonor Teano. Muchas gracias, Sabrina. Quisiera decir que para nosotros, como Departamento de Lenguas del Mundo y para nosotros como capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi, es un honor tener aquí hoy a Ángel Martínez de Lara. Ángel Martínez es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene un doctorado en Historia de la Inquisición por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido cursos de Historia del Pensamiento Español en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid nuevamente. Actualmente es docente en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde imparte cursos de Lingüística, Lengua y Literatura. Desde enero del 2019 es director académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, sede internacional de Madrid. Es director del curso Historia de la Literatura Española. Colabora con la Casa de la Cultura de Loja y con ASO Artes. Es coordinador del proyecto sobre el cuarto centenario de Cervantes. Es coordinador del proyecto Bilingüismo e Interculturalidad, Aprendizaje de Segunda Lengua y Aprovechamiento Escolar en la Comunidad de San Lucas del Cantón de Loja de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy Ángel va a hablarnos de un tema muy importante. Ángel es experto en estudios auriculares, ¿vale? Y experto sobre todo en estudios cervantistas. Hoy va a hablarnos del discurso sobre la Edad de Oro o el discurso de los cabreros, ¿vale? Que está presente en el Quijote. Así que Ángel, es un gusto para nosotros contar con tu presencia virtual. Es verdaderamente un gusto compartir tus conocimientos, ¿vale? Sobre la literatura auricular. Así que bienvenido a Carson Newman. Gracias, profesor Teano, por sus reflexiones. Y ahora, sin más preámbulos, es un placer de la palabra al profesor Ángel Martínez de Lar de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien nos presentará su ponencia Dichosa Edad y Siglos Dichosos, la Edad de Oro. Les recordamos que al finalizar la presentación tendremos una sección de preguntas y respuestas donde podrían participar a través del chat o levantado la mano en Zoom. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Se oye. No sé si se oye. Se oye, se oye. ¿Se oye bien? ¿No se oye? Sí, ¿Sí? ¿No? se oye perfectamente. ¿Sí se oye? Sí. Se oye. Bueno, bueno, gracias por las palabras de la presentación, ¿no? Yo les voy a situar entre dos capítulos para que vean exactamente cómo transitamos desde el concepto de Alonso Quijano, Don Quijote, para dejar de ser de Don Quijote y volver a ser Alonso Quijano. Y entre medios está este discurso. Entonces les voy a compartir esta pantalla. Entre esta aventura corresponde al capítulo 1.5, donde Don Quijote dice de sí mismo: yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia. Bien, entre este capítulo y este otro
Es el tránsito, es como si fuera el marco donde desarrolla Don Quijote. Estamos en el capítulo, recuerden, 1.5, primera parte, capítulo 5, y ya estamos en la segunda parte, capítulo 29. Ahí Don Quijote, después de esta aventura, la aventura del barco encantado, él dice al final, Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas contrarias unas a otras. Entre medias surge esto. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados. Y no porque el oro, que tanto se estima en nuestra edad de hierro, se alcanzase sin fatiga, sino porque entonces se ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío, ya que todo Soy Sara. todo era paz, Soy Sara de 2, me llamo Verónica. concordia. Entonces andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, solamente vestidas con sus cabellos, o todo lo más con algunas hojas verdes de parra. Ah, tampoco había fraude, ni el engaño y la malicia se mezclaban con la verdad. La justicia estaba en su sitio, y no como ahora, que la menoscaban el favor y los intereses. La ley del embudo no se había inventado todavía. Pero para remediar esto, se instituyó la Orden de los Caballeros Andantes. Esta es una adaptación bastante libre, pero no obstante, las primeras palabras sí corresponden con el texto. Es decir, sí corresponden con lo que realmente escribió Cervantes. Luego, de alguna manera, pues han tomado la libertad de, bueno, adaptar a un lenguaje más actual lo que puede ser ese concepto de la edad dichosa y los siglos dichosos, ¿no? Habría que pensar con Unamuno, en su obra La vida de Don Quijote y Sancho, ahí nos dice que no es el discurso de Don Quijote lo que hemos de desentrañar, ¿no? Digamos que como hablar, pues hablaba conforme a sus lecturas y al saber del siglo que tuvo a dicha albergarle. Pero como obra, lo que ocurría es que obraba conforme a su corazón y al saber eterno. Bien, bueno, si nos atenemos a ese concepto de sus lecturas y el concepto de su corazón y esa manifestación de saber eterno, pues habría que decir que de sus lecturas y con referencia a este discurso, ya Cervantes nos adelanta en su obra El trato de Argel lo siguiente. Ahí dice, osa en verdad, por nuestro mal pasado, a quien nuestros antiguos le pusieron el nombre de la edad dorada. Cuán seguros y libres discurrieron, la redondez mortal vida vivieron. Entonces libertad dulce reinaba, y el nombre odioso de la muchedumbre en ningunos oídos resonaba, pero después que sin razón, sin lumbre, ciegos de la avaricia, los mortales cargados de terrena pensadumbre, descubrieron los rubios minerales del oro que en la tierra se escondía, ocasión principal a nuestros males. Hasta aquí los versos de Cervantes en el trato de Argel. Es decir, por otro lado, si reparamos a lo que hemos dicho anteriormente, conforme a su corazón, habría que señalar que cada lector, o en cada lector, habita un deseo profundo, un deseo casi secreto, de encontrarse en las páginas de un libro, ¿no? Ese anhelo personal no solo da forma a su individual experiencia de lectura, ¿no? Sino que convierte a cada lector en un intérprete único de la ficción literaria, ¿no? Por lo tanto, la verosimilitud de una historia no es algo fijo o inmutable,
sino que se moldea según la íntima sensibilidad del lector, es decir, su capacidad para verse reflejado en estas imágenes que hemos visto, en las palabras y así como en la esencia de lo narrado, ¿no? Algunos lectores encuentran ecos de su vida en cada línea, ¿no? Transformando lo estético en algo visceralmente real, ¿no? Mientras que otros, pues, experimentan la ficción como un espacio de contemplación dentro, resuena dentro de una elección íntima, ¿no? Al tiempo que eso mismo se oculta, ¿no? Por lo tanto, la ficción literaria se convierte en un espejo multifacético, ¿no? En el que cada lector lo que hace es proyecta, transforma y finaliza y recrea su propia versión de la verdad narrativa, ¿no? Según su capacidad de convertir, pues, lo leído en una muy honda experiencia interna, en una forma de aprendizaje que trasciende más allá de las palabras que hemos escuchado de Don Quijote. Con la inspiración de ese término de la primera imagen que hemos visto, con ese principio Don Quijote su discurso sobre la Edad Dorada. ¿Por qué? Porque él ya se define como el avellanado antojadizo lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno. Esta expresión que aparece en el capítulo 1 se proyecta o predice ya lo que aparece en el capítulo 2, cuando dice: dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrá a luz las famosas hazañas mías, ¿no? Por lo tanto, el elogio de la Edad de Oro es uno de los temas más recurrentes y emblemáticos de la tradición literaria clásica, ¿no? Y esta era mítica, en general, lo que hace es, ya aparece idealizada en poetas como Ovidio, y así Ovidio dice en sus Metamorfosis que la Edad de Oro fue creada en un primer lugar y es una edad que sin autoridad y sin ley, por propia iniciativa, cultivaba la lealtad y el bien, ¿no? No existía el castigo ni el temor. No se fijaban grabadas en bronce palabras amenazadoras, ni las muchedumbres suplicantes escrutaban temblando el rostro de sus jueces, sino que, sin autoridades, vivían seguros, ¿no? Y las bellotas habían caído del copudo árbol de Júpiter. Otra referencia aparece en Virgilio, en las Geórgicas de Virgilio, de las cuales el poeta Martínez de la Rosa hace este breve síntesis. Dice: la noble sencillez siempre es hermosa. ¿Y cómo sintetizan las Geórgicas este concepto idealizado de la Edad de Oro? Dice: trata el primero de las mieses, de la labor del campo y del arado. El segundo va a hacer que te intereses a favor de la vida y el arbolado. El tercero de pastos y de reses. El cuarto de la abeja y su cuidado. Todo el poema, pues, así se aplica: labra, planta, apacienta y malifica. Virgilio continúa diciendo: antes de Júpiter ningún labrador cultivaba la tierra, ni era lícito tampoco amojanar ni dividir un campo por linderos. Disfrutaba en común la tierra y ésta producía por sí misma de todo con más liberalidad, sin pedirlo a nadie. También aparece reflejado en Séneca la presencia de la Edad de Oro. En la epístola de Lucilio, la epístola 14 de Lucilio, en su libro 14, epístola 90, dice: ¿qué generación humana hubo más feliz que aquella? Gozaban en comunidad de la naturaleza, ella se bastaba como madre para proteger a todos, ella constituía la posesión segura de la riqueza pública. ¿Por qué no consideraré el más rico aquel linaje humano en el que no se podía encontrar a un pobre? En una situación tan felizmente organizada irrumpió la avaricia, y mientras deseaba separar una parte para transferirla a su dominio, lo puso todo en manos ajenas, y de la suprema abundancia terminó en la estrechez. La avaricia introdujo la pobreza, y por su desmesurada ambición lo perdió todo. Habría que tener en cuenta que en España, en España, en los siglos entre XV y XVII, la idealización de la Edad de Oro se entrelazó con la literatura pastoril, es decir, un género que, en un contexto de creciente urbanización y complejidad social, ¿no?, que ofrecía una vía de escape hacia una existencia sencilla y plena,
en contacto con la naturaleza, ¿no? Habría que pensar que, por ejemplo, en el estudio introductorio de la obra de Cristóbal Pérez de Herrera, que se titula Amparo de Pobres, eh, eh, se calcula que en 1614 la población de España sería 4 millones de habitantes, ¿no? Pensemos que hoy son 48, ¿no? Dicho esto, la vida urbana cada vez es más intensa, ¿no? Y provocaba en los escritores un anhelo por un pasado idealizado, ¿no? Que contrastaba con la realidad moderna, ¿no? Y ese anhelo, pues, se reflejaba en la creación de un espacio literario idílico donde lo natural y lo humano, pues, coexistían. Don Quijote, como personaje profundamente influenciado por las lecturas de caballería, proyecta sus sueños y utopías sobre un mito de la Edad de Oro, ¿no? Y para él la Edad Dorada no es solo un momento mítico del pasado, sino un modelo de perfección que pues aspira a restaurar en su propio tiempo, ¿no? Ante Don Quijote, pues la cantada Edad de Oro representa una suerte de paraíso terrenal, en donde pues bien predominan las por él pues idealizadas virtudes de la caballerescas, como son pues el honor, la justicia y los valores morales, ¿no? Por lo tanto, es esta intención, a modo de cruzada, de idealista, en la que Don Quijote lo que busca es, con un anhelo, un estado mítico, ¿no? En el que tanto la nobleza del espíritu, por un lado, como pues, la pureza del corazón, por otro, se afana por reinar pues, por encima de las inevitables complejidades del mundo, ¿no? Cervantes está íntimamente afectado por un pensamiento filosófico del Renacimiento, ¿no? Y adopta, como diríamos, una visión particular de la naturaleza que atraviesa gran parte de la obra, ¿no? Recorre la obra, por eso les he dicho entre esos dos capítulos, ¿no? Y la concepción con la que Cervantes percibe la naturaleza obedece a un sentimiento de perfecto orden, a modo de, pues como digamos, una fuerza, ¿no? Tan fundamental como armoniosa, ¿no? Ahora bien, Cervantes a un tiempo no se rige por las vanas nociones humanas de justicia o de equidad, ¿no? Para Cervantes la naturaleza opera su equilibrada distribución en dosis iguales, ¿no? Así para el bien como para el mal, ¿no? Y de una manera no predecible, pues al albur de los mortales, en donde a veces por la caprichosa aparición alivia el incierto mundo en el que el ser humano, o todos, pues habitamos, ¿no? Este pensamiento conecta con el concepto renacentista de un universo regulado por las leyes inmutables, ¿no? Pero que es común, es una común interpretación y cuyas consecuencias están sujetas a la experiencia individual de cada uno, ¿no? Por eso les he dicho anteriormente que se fijen en la experiencia que abarcaría ese yo sé quién soy del capítulo 5 de la primera parte hasta el yo ya no puedo más, capítulo 29 de la segunda, ¿no? Entonces, desde esa visión central de la naturaleza surgen varios temas literarios que Cervantes lo que hace es explora y redefine a lo largo, o redefine a lo largo de toda la obra, ¿no? En uno de ellos es la relación entre el destino y el libre albedrío. Bueno, la naturaleza es perfecta en sí misma, ¿no? Pero los humanos deben navegar entre las alegrías y las adversidades que ella nos impone, ¿no? Lo que genera un terreno que es muy fértil para el cuestionamiento de hasta qué punto somos artífices de nuestro propio destino. Es decir, aquí se confirmaría la distancia entre el yo sé quién soy, como una víctima de fuerzas mayores, o el ya no puedo más, ¿no? Y en este dilema entre ser quien se es y no poder más, pues aparece con fuerza Don Quijote. Otro tema derivado de esta concepción cervantina de la naturaleza es la dualidad entre lo ideal y lo real, ¿no? La naturaleza puede ser vista como un espejo, ¿no? Ese espejo lo que hace es refleja tanto lo sublime como lo grotesco, lo noble y lo vulgar, que digamos son aspectos de Cervantes que se explora en su caracterización de los personajes, ¿no? Y sobre todo en las situaciones individuales con los que los enfrentan, ¿no? Al hilo de la lectura, pues los ojos del lector que hace perciben las formas en las que la figura de Don Quijote y Sancho encarnan su relación con la naturaleza, ¿no? Digamos que si en aquel se basa en su manifiesto idealismo, pues este en Sancho va de la mano de un evidente pragmatismo, ¿no? Si aquel impone su visión, el ideal caballeresco, este adopta
pues ante la naturaleza, bondades que no están exentas de ciertos, ¿cómo podríamos definir? Pícaros aromas, ¿no? Por así decirlo. Cervantes, en su raíz de pensamiento renacentista, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no exalta la naturaleza como un principio organizador del mundo, ¿no? Sino que toma de ese principio un afán transformador de su idea literaria, a la que pues dará sentido a los conflictos y a las reflexiones que atraviesan su obra, ¿no? La perfección de la naturaleza, aunque inalcanzable, pues se convierte en un telón de fondo contra el cual los seres humanos intentan a veces con éxito y otras veces, pues las más de ellas, no logramos tener ese éxito, ¿no? En cuanto a la relación entre el arte y la naturaleza, pues Cervantes sabe que el arte es la más alta expresión, ¿no? Ahí debe reflejar la naturaleza, no como una imitación, sino como una interpretación de la esencia, ¿no? El arte, según esa visión, tiene el poder de sublimar la naturaleza, ¿no? De extraer de ella, pues, una verdad mucho más profunda y sobre todo transmitirla de manera que resuene con cierto grado de sensibilidad humana, ¿no? Cervantes lo que hace es buscar un equilibrio entre la fidelidad a lo natural y la creatividad artística, entre lo que es y lo que podría ser, ¿no? Y este ideal se manifiesta en el discurso. Eh, Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues Cervantes no se limita a presentar esa dicotomía, sino que a lo largo de la obra, pues bueno, va construyendo un diálogo constante entre ambos extremos, ¿no? Y sugiere, o van sugiriendo, por ejemplo, pues que el ideal humano no reside en una adhesión a un solo principio, sino a la integridad de ambos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de soñar y de razonar y de vivir en contacto con la naturaleza y de trascenderla, ¿no? Mediante el arte, pues son los aspectos inseparables de la condición humana, ¿no? Cervantes, ¿qué es lo que ocurre? Pues presenta una mirada profunda, ¿no? Y penetrante de esa condición humana, ¿no? Y nos invita a los lectores a buscar el equilibrio, pues como ha dicho el personaje en esta declaración que os he puesto, sobre encinas, fuentes, ríos, abejas, ¿no? Eh, lo que distingue a Cervantes no es solo su capacidad de reconocer las imperfecciones del ser humano, sino la manera en que reacciona ante ellas, ¿no? Así, por ejemplo, dice al final de este capítulo, en este mismo discurso: toda esta larga arenga que se pudiera muy bien haber excusado, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trajeron a la memoria la edad dorada y se le antojó hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, ¿no? Mm, a través de los personajes como Don Quijote, Cervantes, ¿qué es lo que hace? Pues encarna una visión compasiva, bueno, irónica del ser humano, ¿no? Don Quijote es un desubicado soñador, ¿no? Que aspira a lo más alto, pero está condenado a enfrentarse a la dura realidad en un mundo que ni le comprende, ni obviamente ni comparte sus ideales, ¿no? Pero Cervantes no se burla de sus protagonistas de manera destructiva, ¿no? Al contrario, pues le brinda una, ¿cómo diríamos?, una dignidad trágica y nos hace, bueno, sonreír ante la conmovida sensación de afecto por la que nos atrae. Creo recordar que para Saramago esa atracción es situar en Don Quijote ese otro que queremos ser, ¿no? Y bueno, pues presenta para él una sonrisa melancólica. Y esa sonrisa melancólica refleja la aceptación de que los seres humanos están destinados a fracasar en sus aspiraciones perfectas, pero que digamos también que hay belleza y hay cierto valor en el intento, ¿no? Es un equilibrio entre la ironía y la compasión que surge de una visión esperanzada que, que le impide a Cervantes pues, sucumbir en el cinismo, ¿no? Y como dice el personaje, bueno, pues no había fraude al engaño ni malicia que se mezclara con la verdad y la llaneza, ¿no? El concepto de ley de encaje que también manifiesta en este capítulo, bueno, es un principio que considera una sentencia que se aplica por analogía, una analogía degradada, ¿no? Que terminó por significar una resolución contraria, arbitraria y caprichosa. Y esa misma expresión aparece en el capítulo 42 de la segunda parte, cuando dice: nunca te guíes por la ley del encaje, ¿no? Que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen
que presumen de agudo, ¿no? Por lo tanto, bueno, de la misma forma que nosotros asistimos a esa disertación, también lo hacen los personajes que le rodean, es decir, pastores y cabreros que no le responden palabra y se quedan mirándole embobados y suspensos, ¿no? Este discurso reflexiona sobre la decadencia de los valores morales de una sociedad cambiante, ¿no? Donde lo que antes era claro y firme, pues hoy resulta confuso y sospechoso, ¿no? Y Cervantes muestra una mirada a través de sus personajes que mantiene fiel a esos principios que ya no tienen cabida, ¿no? En el mundo del discurso cervantino, el discurso de Don Quijote, ¿no? Como resumen, podemos decir que Cervantes, al conocer profundamente al ser humano, pues no deja llevar o no se deja llevar por la desesperanza ni el pesimismo, ¿no? Sino que adopta una postura de aceptación irónica y compasiva y digamos que su fe en la naturaleza, con todas las imperfecciones, pues es lo que le salva de caer en la amargura y le permite ver la belleza en las contradicciones y sobre todo en las fragilidades humanas y encontrar en ellas pues la esencia última del ser humano. Estoy muda. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Fue muy interesante y muy completa. Em, no sé si tenemos preguntas de los chicos. Chicos, ¿tenéis preguntas? Yo tengo una. Bien, Teresa. Ok. Quería preguntar que, casi en tu opinión, casi qué implicaciones tiene la noción de una edad de oro en la visión que tiene Don Quijote de la humanidad y la sociedad y si es una utopía alcanzable o es bueno, una ideal perdido. Yo no sé si tú lo has escuchado, yo no lo he oído muy bien. ¿Tú Te lo has está, escuchado? sí, te está No hay preguntando si, conexión. sí, te está preguntando si para ti lo que propone es una utopía alcanzable, ¿vale? O un ideal perdido. Una utopía alcanzable o un ideal perdido. Bueno, El como utopía discurso por nunca es sí. alcanzable. Ujú. Como utopía nunca es alcanzable. El planteamiento de Don Quijote es que, a ver, los sueños no se cumplen, simplemente se desvanecen. Y Don Quijote transita hacia un sueño al que de alguna manera invita al lector y el propio lector junto con el personaje ve cómo ese sueño se desvanece. Nada más. Bien. La genialidad de Don Quijote es que nos invita a querer intentar al menos ser lo que desearíamos ser. Y pone todas sus posibilidades y pone todo. Bien es cierto que el equilibrio de Don Quijote ante ese planteamiento utópico, por así decirlo, es Sancho. Sancho es el que le pone, le abre los ojos, él le dice, la verdad es esta. Don Quijote ve el mundo como poesía, es decir, como un debería ser. Y Sancho ve el mundo como realidad. Esto es lo que es. Y en esa lucha, obviamente, claro, la realidad le supera. Todos vivimos contándonos historias, ¿no? Todos asistimos a esta historia que Cervantes ha puesto en boca de un personaje que pretende ser el que quiere ser. Prueba es que Don Quijote es, desde el capítulo 1 al Don Quijote, es desde que se construye a sí mismo hasta que es derrotado por el caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcino. Lo anterior no es Don Quijote, es Alonso Quijano. Luego nosotros asistimos al sueño de un personaje que lee y a la muerte de un personaje, pero el héroe en sí es incuestionable. Su sueño se desvanece nada más. Muy bien. Otra pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una. Bien, Riley. Don Quijote menciona la ignorancia de las palabras tuyo y mío en la Edad de Oro. ¿Qué rol juega el concepto de propiedad en la división de las personas y los conflictos sociales?
Tradúcemelo porque no se ha oído, Leonor, por favor. Te está preguntando el papel de la propiedad. Si el discurso de la Edad de Oro, vale, la relación con la propiedad, propiedad privada, propiedad pública, etcétera. Claro, Entonces, de propiedad, sí. puede ser un planteamiento originario de concepciones comunistas, por así decirlo, ¿no? Pero en cuanto a términos de propiedad, recuerda que Don Quijote es hidalgo y tiene un estatus social privilegiado, más allá que Sancho. Por otro lado, piensa que Don Quijote no trabaja, de cuya propiedad se permite el lujo de vender tierras de sembradura para comprar libros. Pero dicho así, sobre lo tuyo y lo mío, en ese equilibrio, puede ser un principio de anarquía y sobre todo un principio comunista. Bien, ahí estamos siendo un poco anacrónicos en cierto modo, pero sí se lo considera uno de los discursos fundadores Claro, del con Thomas More, etcétera, pues del socialismo utópico se suele decir que se lo claro. suele incluir, sí, se lo suele Eso incluir, es. sí, sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo. Bien, Dustin, dinos tu pregunta. Mm, ¿Por qué la malicia y el engaño, según Don Quijote, aparecen con el tiempo y no estaban presentes en la Edad de Oro? ¿Es esto una visión pesimista de la historia humana? ¿Por qué Ahí me he quedado. ¿Por qué la... La malicia y el engaño, te pregunta, que Ah, por qué la malicia y el sí, engaño están aparecen con presentes. el tiempo, ¿vale? Y si piensas que este discurso esconde una visión pesimista de la historia humana, ¿vale? Porque en el discurso él A ver, habla que con el tiempo aparecieron la malicia y el engaño, claro. etcétera. Él te está La, preguntando si tiene una perspectiva pesimista el Quijote de la, de la Dusti, naturaleza la humana. respuesta, no sé si se oye, pero la respuesta es muy fácil, Dusti. La respuesta, Dustin, es muy fácil. Mire su alrededor. Usted mire a su alrededor. No hace falta ni que conecte cualquier canal de noticias. La malicia de su alrededor es la que de alguna manera señala a Don Quijote. Y exactamente igual en el discurso de Don Quijote que en sus antecedentes, ya sea Horacio, Virgilio o las epístolas morales de Séneca. Es que es producto de la naturaleza humana. No cabe. Lo que pasa es que Don Quijote lo señala, o Cervantes en boca de Don Quijote da esa disertación. Pero usted mismo mira a su alrededor y percibe el discurso de Cervantes. Bien, es cierto que, bueno, es un pesimismo, ¿cómo diríamos? No es el pesimismo de Quevedo, es un pesimismo, bueno, pseudo pesimismo, por así decirlo, ¿no? Pero la respuesta la tenemos todos, ¿no? O usted en su entorno no percibe la malicia. Bien. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguna pregunta más, Sabrina o algo así? ¿No? Vale, tú iniciaste con yo soy quien soy, yo ya no puedo más. ¿Cómo relacionas el discurso de la Edad de Oro con la locura del personaje? ¿Es una de las manifestaciones de la locura o de su cordura? La pregunta, esa pregunta conlleva a pensar lo siguiente. ¿Realmente Don Quijote está loco? ¿O es que simplemente está solo y esa soledad es la misma soledad individual de cada uno de nosotros y somos especímenes únicos de nuestra propia locura? Don Quijote no es que sí se vuelve loco, claro, pero se vuelve loco porque está desubicado. Lo que propone Don Quijote es lo que nos proponemos todos al salir a la calle, que nuestro día sea el mejor. Y en esa propuesta intentamos luchar con la mayor heroicidad
con las circunstancias que suceden en el día. ¿No es eso una locura? Luego, el discurso, ese discurso está entre el yo soy quien soy, más el ya no puedo más, que es el ya no puedo más que decimos todos cuando te recoges y llegas a tu casa casi siempre del trabajo tarde. Por lo tanto, yo no pienso que Don Quijote sea tan loco como aparentemente creemos que lo sea. Simplemente está desubicado en una soledad de la cual es él un espécimen único. Como hay una soledad de Ángel o de Leonor o de Sabrina o de Teresa o de Dusty, al mismo tiempo que hay una soledad de Leonor, de Sabrina, de Teresa y de Dusty. Muy bien. Ángel, ¿qué piensas de la plurivalencia, ¿vale? De la palabra oro, ¿vale? Estamos hablando de la edad de oro como una edad dorada, pero también y sobre todo en el siglo XVII, pues el oro era el marcador económico por excelencia, Y ¿vale? como hoy, Sí, vale. Y claro, Cervantes lo tiene muy en como cuenta. hoy, ¿Cómo que se piensas que revaloriza día a día. No hay vez que no vayas al Ujú, banco que... sí. ¿Cómo Cervantes juega con esa plurivalencia? Claro, exactamente igual que hoy. Ujú. ¿Y cómo tú lo ves en el A discurso? ver, la Exactamente. genialidad ¿En de qué sentido? Cervantes es, Ujú, a ver, lo que ocurre en Cervantes, aplicando en este discurso el término de oro, es que él vislumbra que, 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 que la verdadera armonía surge de la capacidad de conciliar lo irreconciliable, ¿no? Y eso lo ve con cierto grado de optimismo, ¿no? Es decir, el arte y la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, el oro, ¿qué es lo que ocurre? Pues refleja la riqueza, pero también puede ser riqueza de pensamiento, ¿no? Y ese concepto de riqueza de pensamiento constituye las claves de la profundidad y de la complejidad de la obra, ¿no? Es una mirada profunda de la condición humana. Como creo recordar que al hilo de la disertación me ha parecido en la memoria, es Don Quijote nos cae bien a través de Cervantes porque es ese otro que quisiéramos ser, ¿no? Es esa parte que cada uno tenemos de intentar acercarnos a aquello que desearíamos ser. Obviamente, desde un plano económico, podemos condensar lo de el dinero no da la felicidad, ¿no? Ya, pero yo no quiero ser rico. O sea, yo no quiero ser feliz, yo quiero ser rico, ¿no? Pues ese es el planteamiento. El oro está, pues, como hoy. Prueba es que lo que más se revaloriza. Y en la época de Cervantes, igual. Poderoso caballeros don dinero, dirá Quevedo, ¿no? ujú. ¿Qué piensas? El discurso parte, ¿vale? Y tú lo dijiste un poco al inicio, ¿vale? El discurso nace a partir de la contemplación de las bellotas, etcétera. ¿Qué papel juega la naturaleza en este discurso? ¿Qué piensas A tú? ver, yo he intentado hacer un juego, Ujú, entre la bellota, pero él se llama avellanado, seco y avellanado. Curiosamente, cuando Cervantes está escribiendo el capítulo 59, ¿qué es lo que ocurre? Un tal Avellaneda, interpreto que hoy con la inteligencia artificial se podrá determinar tarde o temprano si el Quijote apócrifo del tal Avellaneda, quién detrás, o sea, o qué persona esconde ese personaje, ¿no? Ha habido quien lo ha apuntado, ¿no? Hay un profesor que ya ha apuntado una teoría, pero habría que demostrarlo con inteligencia artificial, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la relación entre el arte y la novela, Cervantes sabe que el arte eh, es, es la máxima expresión, ¿no? Y esa máxima expresión que tiene que hacer, reflejar la naturaleza, pero no como una simple imitación, ¿no? Sino como una interpretación profunda de su esencia, ¿no? Es decir, el arte, según este discurso, tiene el poder de sublimar la naturaleza, ¿no? De extraer de ella la verdad profunda y transmitirla de una manera pues que resuene dentro de la sensibilidad humana, ¿no?
Bien. Tú hablaste, pues, tú hablaste del motivo de la idealización de la Edad de Oro y la conexión con la literatura pastoril, ¿vale? Y en el Quijote hay dos Mm, discursos que en cierto modo se relacionan con la literatura pastoril, si no directamente, indirectamente, que es el de los cabreros y el de Marcela, ¿vale? El de la el pastora de Marcela, Marcela. ¿Tú claro. encuentras temas en común, motivos en común entre estos dos discursos? ¿Qué conexión pondrías entre ellos? El final del discurso que yo os he puesto ahí en esa adaptación libre, Ujú. donde él presume de que en la Edad de Oro ellas podían vivir libremente, cosa que hoy pues no ocurre, no sé, en países sudamericanos el índice de violencia hacia la mujer es elevadísimo, pero si hablamos de España, su estadística es de un asesinato a la semana, ¿no? El planteamiento de Marcela es el planteamiento que pudiéramos pensar originario de lo que es el feminismo. Ella dice que fuego apartado soy y espada puesta lejos, es decir, ni quemo si no te acercas, ni corto si no te acercas. Yo creo que en ambos lo que se propone, aunque sea la idealización de una edad, así como la idealización, es un arrebato, por así decirlo, hacia lo que es la libertad individual. Entonces tú piensas que es una defensa a las libertades individuales en el de Marcela. Sí, Vale. Y el papel de la autoridad en el sí. discurso sobre la Edad de Oro, ¿cómo lo ves? ¿Vale? Porque muchos lo ven como ven elementos, y esto nuevamente, aquellos que hacen pues un análisis un poco anacrónico del texto, pues dicen es un discurso anarquista el discurso sobre la Edad de Oro. Pero ¿qué papel ves tú en vale, en el papel Sí, de la autoridad y vivir sin necesidad de leyes, vivir sin necesidad de claro. autoridades? ¿Qué ves en esto? ¿Cómo lo ves? ¿Vale? La cuestión de vivir sin leyes y sin juicios, vivir sin autoridad, ¿vale? Y la percepción de justicia como una moralidad innata, que está muy Es presente en el discurso. imposible, ¿no? Ujú. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Vale? Para Bueno, con lo que te he Cervantes, oído, quiero pensar para Cervantes, desde tu perspectiva, ¿la justicia es una condición innata, una moralidad innata o qué es para Cervantes la justicia? Al menos en este discurso. aquello aquello que está 2 peldaños por debajo de la libertad. ¿Por qué? Cuando Don Quijote, en el capítulo 22 de la segunda parte, libera a los que cada uno le da, no pueden someterse a un planteamiento de la justicia, porque el hombre ha nacido libre. Volvemos al concepto de la desubicación de Don Quijote. O sea, apela a una libertad que no puede ser consumada porque el hombre ha establecido condiciones propias de la justicia, una normativa que debemos cumplir, claro, que debemos cumplir. Don Quijote ante un semáforo en rojo se para no porque no venga nadie, sino porque él piensa que debe pararse, aunque no le vea nada. Es decir, Don Quijote actúa hacia la libertad aunque no le vea a nadie. En cambio, los demás nos atenemos a la justicia. Don Quijote se detiene en el semáforo porque piensa que su libertad es lo que tiene que hacer. El resto de los mortales pensamos que nos tenemos que detener en el semáforo rojo porque atentamos a la norma, por miedo a la norma. Él es la libertad, los demás somos la norma de la justicia. ¿Y cómo relacionas, por ejemplo, el personaje de Roque Girard, que él admira, porque Don Quijote admira a Roque Girard, cómo lo relacionas con este discurso? ¿Vale? Es un hombre que va más allá de la justicia, es un hombre que va más Pero allá del concepto de propiedad. admira su éxito. ¿Por qué? Lo que admira a Don Quijote en Roque Girard es el éxito, porque Don Quijote viene de derrota en derrota. Y, y este Roque no tiene ninguna derrota. Además, concede lo que hemos visto anteriormente del valor del oro,
concede, para lo que estaba hecho el bandolerismo, comportamientos hacia sus súbditos de una manera liberal, cosa que admira Don Quijote. Pero en el fondo, lo que de alguna manera idealiza a Don Quijote es que es el héroe de las películas, siempre gana. Y Don Quijote, en su fuero interno, tiene que admitir que no siempre gana. De hecho, en el capítulo de la playa, una vez que ha recorrido, ha dejado a Roque Guinart y se introduce en Barcelona y se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, lo que le derrota no es la fuerza del otro, la que tenía Roque Guinart muy idealizado, sino es la envidia. Es lo que decía o pretendía decir antes Agustín, es la malicia. El personaje que le reta en el duelo último del héroe no le vence porque sea más fuerte, le vence porque detrás de su fuerza está la envidia, cosa que Don Quijote, ante la liberalidad de Roque Guinart, admira que no actúe con envidia. Sí, pero es particular porque yo siempre lo he visto, ¿vale? Desde la perspectiva de que el caballero andante en la época de hierro, como él concibe su edad, en realidad el único más parecido al caballero andante es el bandolero, ¿vale? Es el bandido, porque es Claro, una época, pues, en claro. vivir con esos valores, que son los valores de la edad dorada, pues ya no es posible. Y si lo haces, pues estás actuando fuera de la ley y es bastante Claro. particular. ¿Alguna pregunta más, Es una Tere? visión que se Sigue, verá sí. en el siglo XIX con el romanticismo. El romanticismo idealizará también al bandolero. Sí. Y ellos adoraron a Espronceda, por cierto. A ellos les gusta mucho Espronceda. A los chicos les gusta Espronceda, hablando del siglo Ujú. XIX, etcétera. Sí, lo adoran. Vale. ¿Alguna pregunta más? Teresa, Claro, claro. Dustin, Riley, Sabrina. ¿Tenéis alguna pregunta más? Entonces, Ángel, tu conclusión sobre Cervantes, tu conclusión sobre el Quijote, tu conclusión más a partir de nuestra, ¿qué, qué quisieras decirnos sobre pues la Edad Dorada, etcétera? No, simplemente es un libro que está ahí y Mm. que si no se ha leído en su totalidad, es una constante invitación a leerlo, ¿no? Es algo que deberíamos hacerlo, pues lo que está ahí, y desde la perspectiva de un conocimiento de la lengua española no hay mejor modelo, ¿no? En cuanto a la lectura de la obra. Ahora, en cuanto a la idealización del personaje, pues Don Quijote nos presenta esa necesidad de ser el héroe que todos quisiéramos ser y que no nos atrevemos, condicionado por el día a día, ¿no? La terrible pesadumbre del día a día. No, no. O Bien. sea, no Entonces, se trata de leer el Quijote para ver cómo acaba el libro, se trata de leer el Quijote para ver cómo acabo yo, como a ver cómo acaba el lector. Esas son las características de las obras inmortales. El lector del Quijote es distinto cuando lo acaba que cuando lo empieza. Digo el Quijote como podemos decir Ana Karenina, da igual. perfecto. Entonces, yo creo que eso es todo. No sé si tenéis algo. Y chicos, o lo decís ahora o habláis ahora o callamos para siempre, porque él está en Madrid, así que está lejos. Vale, solamente Teresa podría verlo en el verano, es la única. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, 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 Ángel, entonces ha sido un gusto verte, ¿vale? Y bueno, yo te igualmente. escribo en estos días y bueno, fue un gusto ver a Marisa también, así que dale un abrazo nuevamente de Y a parte de José nosotros. igual, nos vemos. Bueno, Abrazos. Hasta la gracias a próxima. vosotros, bye.